que nuestra meta debe ser amar a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Amar a Dios. Mientras estemos aquí en la tierra y tengamos vida, nuestra meta debe ser conectarnos con el propósito de Dios. Y cuando tú empiezas a servir a Dios, entonces viene el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Tener gozo en nuestra vida. Y eso nos lo da el Espíritu Santo. El segundo fruto del Espíritu Santo es, a ver, ¿cuál es el segundo fruto del Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Cuál es el segundo fruto del Espíritu Santo? El segundo fruto. ¡Ay, Dios mío! ¡Gozo! Dígale al que tiene a su lado, el gozo. El gozo lo produce el Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu es el amor y el gozo, y luego siguen todos los demás. Pero cuando tú tienes una mente que ama a Dios, que sirve a Dios, entonces tú vas a tener una mente feliz. Estábamos diciendo que la felicidad entonces no es un resultado, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y hoy vamos a ver cómo tenemos esa mente bien administrada. Estábamos viendo hace 8 días que tenemos emociones que nos engañan, ¿cierto? Porque te hacen creer una realidad, pero no es realidad. Es como tú interpretas lo que está sucediendo. Entonces hay emociones que llegan a nuestra vida y pueden engañarnos. Aprendimos cómo cambiar esas emociones, cómo gestionar esas emociones engañosas y colocar pensamientos correctos de la palabra de Dios en nuestra mente. Amén. ¿Cuántos esta semana pudieron hacer? ¿Pudieron aplicar en su vida cotidiana? Amén. Qué bendición. De eso se trata, de vivir la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con otro fundamento bien importante para tener una mente bien administrada. Y lo vamos a ver a través de una historia. A mí me encantan las historias. ¿A cuántos les gustan las historias? Amén, ¿cierto? Y esa fue una manera como yo me enamoré de Jesús. Me enamoré de la palabra porque yo venía, leía las historias, las parábolas, y yo dije, wow, yo quiero conocer más de Dios. Y así Él conquistó mi corazón. Génesis capítulo 50 nos dice: después de haber enterrado a Jacob, ¿lo ven allí en pantalla? ¿No? Bueno, entonces voy a leerlo y ustedes me van siguiendo. Génesis capítulo 50 y el versículo 14 dice: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y esta historia es una historia hermosa, a través de la cual vamos a aprender a resignificar nuestros traumas. Y si yo preguntara, ¿cuántos de aquí tenemos traumas? Yo creo que todos vamos a levantar las manos, porque nadie puede decir: no, yo no tengo ningún trauma, ninguna herida, no. Todos, desde que nacimos, venimos ya heridos.
Entonces, los traumas que nosotros vivimos, la buena noticia es que hoy podemos darle un nuevo significado a ellos. Es posible que José había vivido muchas cosas tenaces, porque él era el número 11, imagínense, eran 12 y él era el número 11 hijo de sus padres. Entonces sus hermanos lo llegaron a odiar. Él tenía sueños de parte de Dios, pero sus hermanos le hacían mucho bullying, o sea, lo maltrataban, le decían muchas cosas feas. Sus hermanos regresaron a casa y ellos dijeron: no, tenemos que hacer algo con José, no puede ser el consentido de nuestro padre, vamos a idear un plan. Y los que ya hemos leído la historia y los que no, los invito a que lo lean, que están en Génesis, todo de ahí para allá es hermoso, porque nos cuenta todo lo que pasa con José. El caso es que sus hermanos, entonces, por allá lo cogen, le hacen una trampa y le quitan la túnica de José y regresan a la casa de su padre con la túnica manchada de sangre. ¿Usted se imagina? Eso es cruel, ¿verdad? Eso es tenaz para el padre, que le digan: no, papá, es que mira, José por allá se quedó, un animal lo devoró, bueno, yo no sé, y aquí está su túnica, y en la túnica iba manchada de sangre. El caso es que José había sido vendido a unos mercaderes, y cuando fue vendido a unos mercaderes, pues alguien lo compró, pasó a ser esclavo en una gran ciudad. Entonces José experimenta un trauma, ¿cierto que eso era traumático? Claro, eso era algo terrible para él. Pasó de ser el hijo consentido de su padre a ser el hijo o el hermano traicionado por sus hermanos y vendido. En una edad que era una edad muy importante, es una edad donde todavía uno necesita ese cobijo del padre, esa identidad del padre. Así que podríamos decir que José también sufre algo de orfandad, porque ha sido separado, ha sido quitado de allí del lado de su padre. Entonces él sufre esa ruptura, ese vínculo con su padre, y ahora es esclavo en la casa de Potifar. Y Potifar era un hombre muy poderoso, tenía empresas, así que Potifar ve que José sobresale a todos los demás trabajadores y que era un hombre sabio, y sobre todo se da cuenta de que José tenía la presencia de Dios. Entonces digamos que José tenía un imán para todo lo bueno, todo lo que hace mal lo podrían hacer, a ese mal le iba bien. Y entonces dice Potifar: no, es que este hombre se ve que tenía a Dios, es súper bendecido. Entonces lo coloca a cargo de todo lo que él tenía. Pero la historia no termina ahí. Cuando él está en la casa de Potifar, resulta que la vieja le tira los pelos a José. Entonces ella dice: ay, José, tan lindo, bueno, qué muchacho tan guapo, esos músculos. Y bueno, yo no sé si es que era muy musculoso, si es que tenía los ojos de Brad Pitt. El caso es que ella dice: no, yo quiero ser más para mí. Bueno, y entonces José entra a su casa porque él va a trabajar allí, y ella le tira los pelos, le tira los ojos, la mirada, empieza a seducirlo. Y José dice: no, Poti, doña Poti, ¿cómo le ocurre que yo voy a hacer eso? Es que don Potifar a mí me encargó esta casa, la hacienda. No, él me dice a mí que yo puedo administrar todo, pero menos a usted. Entonces de ese cuentico, olvídese. Entonces ahí llega lo que es la tentación para José. Paréntesis. Cuando llega la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Huir, no razonar, no meditar, porque perdemos. Entonces ahí hay que huir, hay que correr. Y la Biblia dice que José salió corriendo de ahí, pero ella, yo no sé qué tanto lo alcanzó como a seducir, porque es que la Biblia dice que ella quedó con la ropa de José en sus manos. Y cuando José sale corriendo, pues ella empieza a gritar: ¡ay, me iba a violar, por favor! Entonces llega el esposo, le cuenta el cuento al esposo, y pues claro, él se enfurece y manda a José a la cárcel. Entonces, ahora
pobre José, ¿verdad? Ya no solamente es traicionado por sus hermanos, es vendido a mercaderes, ya no solamente esclavo, sino que ya José está preso injustamente por una calumnia. Entonces, otro trauma para el pobre José. Estando en la cárcel, yo voy a decir rapidito, estando en la cárcel, entonces se encuentra con dos de allá del palacio y él les interpreta un sueño y le dice al copero: vea, cuando usted esté allá en la casa de don Potifar, por favor, háblele de mí, que me saque de aquí, que no sé qué. Bueno, él se va para el palacio, allá se está trabajando con don Potifar y resulta que se olvidó de José. Otro trauma para el pobre José, olvidado. Y estando allá, entonces, don Potifar tiene un sueño y dice, no, entonces, Faraón, perdón, tiene un sueño y dice, no, yo necesito a quien me interprete este sueño. Entonces el copero dice, no, mire, yo cuando estaba en la cárcel, un muchacho muy sabio me interpretó el sueño. Entonces lo mandan a traer de la cárcel, le quitan esa ropa, lo visten, lo ponen bien titino, lo ponen bien bonito y lo llevan para allá. Entonces, estando allá, él le dice a el faraón, no, es que mire, lo que va a pasar es que ese sueño suyo de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, quiere decir que va a llegar un tiempo de abundancia, pero también va a venir un tiempo de mucha escasez. Entonces, va a ser tan fuerte que ese tiempo se va a devorar todo lo que había en abundancia. Yo le aconsejo que por favor usted sepa administrar muy bien, administre bien los granos, cuando llegue la escasez, entonces usted va a tener y el pueblo no va a pasar hambre. Pues él dijo, no, este muchacho tan sabio, veo que el Espíritu de Dios está en él, entonces lo voy a elegir como príncipe. Entonces lo ponen hermoso, lo pasean, le ponen ropa de príncipe, un anillo y lo pasean por todas las calles y le dicen ahora a todo el pueblo, José está a cargo de todo. Y eso nos hace a nosotros, nos lleva a pensar en lo que somos nosotros, en nuestra identidad cuando llegamos a Dios, cómo Dios sana esa identidad nuestra, ¿verdad? Así como lo hizo con José, un niño que había sufrido bullying, que fue rechazado, que luego fue esclavizado, acusado injustamente, encarcelado, pero cuando llegamos a Dios, Dios hace algo muy similar con nosotros y nos da una túnica especial, nos reviste de Cristo y nos da una nueva identidad. Dios estuvo guardando a José en la cárcel y lo entrenó para que luego pudiera estar donde él lo iba a llevar. Así que en su trauma, luego Dios lo levanta para un momento correcto y clave que él lo necesitaba. Ahora, sus hermanos, su familia, escuchan que donde está José había alimento, que había abundancia, y ellos vienen, porque estaban pasando por escasez, y vienen donde estaba José. Ellos no reconocen a José, pero José sí los reconoce a ellos. Entonces, cuando él está con ellos, porque ellos están buscando comida, porque si no se iban a morir de hambre, José por fin revela quién es él. ¿Usted se imagina? Yo quisiera que usted se colocara en esa escena. ¿Usted se imagina que han pasado años y yo creo que pasaron que fueron 17 años y usted ve a su hermano, al que usted le hizo una jugada tan fea, y luego usted sabe que depende de él para comer, y él les dice a ellos, yo soy José, al que ustedes vendieron? ¿Usted se imagina esa escena? Sin embargo, la Biblia dice que ellos lo abrazaron y él se abrazó con ellos y se pusieron a llorar. Así que José ya los había perdonado y ahora se trae a Jacob y se lo lleva con él. Cuando Jacob se entera que está vivo, yo me imagino que Jacob casi se muere del susto, porque es que él lo hacía muerto.
ahora Él está con ellos, los cuida, los manda para la ciudad de ellos, les da comida, les da ganado, y mejor dicho, no tendríamos, pueblo de Israel, no tendríamos a Jesús si Él no los hubiera salvado a ellos. Amén, así es. Usted puede ir captando el corazón de José. Entonces, cuando muere Jacob, años después, el tiro entierran en la tumba de Abraham y de Isaac, y viene de regreso. Cuando vienen de Egipto, los hermanos están pensando, bueno, ya murió, ¿qué le vamos a decir a José? Ahora, como no está nuestro padre, pues se va a desquitar de nosotros. Pero dice la Biblia que ellos hicieron una carta como si fuera del padre, la última voluntad del padre, para que los recibiera, que por favor no los perdonara. Y dice la Biblia que José lee la carta y se pone a llorar. Lloró porque él en su corazón ya los había perdonado, pero sus hermanos no habían superado lo que había sucedido. Después de años de ver la bondad, cómo José los ha tratado, cómo los ha cuidado, cómo es que piensan que yo les voy a hacer daño. Y entonces ahí es donde José les dice: ustedes propusieron hacerme mal, ustedes propusieron. Él se va a la acción, pero él no los ataca a ellos. Simplemente él habla de esa acción, de cómo lo humillaron, de cómo lo vendieron, lo olvidaron y cómo fue metido en la cárcel. Pero él dice: ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Así que él está en ese cargo y él les dice: ahora yo estoy en este cargo para salvarle la vida a ustedes. Y dice: y Dios me puso aquí. Y a veces creemos que son las personas, las circunstancias, pero Dios está detrás de todo. Amén. Amén. Y yo quisiera que ustedes, que todos nosotros pudiéramos a través de esta historia poder nosotros saber cómo puedo yo mirar mi dolor y mi trauma a través de los ojos de Dios. Amén. José, ¿qué estaba haciendo? José reinterpretó su trauma. José no pudo cambiar lo que había sucedido, no pudo cambiar su pasado, no pudo cambiar su trauma, pero José decidió cómo reinterpretar lo que había sucedido. Amén. Y él dijo: yo me rehúso a ser una víctima. Fui víctima, pero me rehúso a seguir siendo una víctima. Me rehúso a tener una mentalidad de víctima. Me rehúso a que tú definas mi historia. Me rehúso a que me vean como huérfano, rechazado y esclavo. Lo que ustedes pensaron para mí, Dios lo usó para mi bien. Amén. Dios determina quién soy y a dónde voy. Amén. Y de esa manera José está reinterpretando su trauma, su dolor. Amén, amén. Tú no cuentas mi historia la cuenta Dios. Amén. En otras palabras, lo que José les está diciendo a ellos es que ellos no determinarían quién iba a ser José o Amén. dónde iba a estar José. José reinterpretó su trauma, reinterpreta su dolor, y yo quiero decirte: tú no puedes cambiar lo que te hicieron, tú no puedes cambiar lo que hablaron de ti, tú no puedes cambiar el abuso que viviste, no puedes cambiar el dolor tal vez que está dentro de ti, pero tú puedes decidir cambiar la manera de verlo. Amén. Y verlo a través de los ojos de Dios. Amén. Y eso lo hablamos hace 8 días. Y allí hoy quiero que pongamos la imagen de las raíces. Y hace 8 días explicábamos lo que hoy dice la ciencia. Hablábamos de la neurocientífica, que ella es cristiana, de todo lo que ella ha estudiado, los casos de estudios prácticos y teóricos. Y ella nos hablaba y nos decía que todas nuestras experiencias, todo lo que pasa en nuestra vida es como esas raíces
de ese árbol, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos experiencias traumáticas, experiencias que podemos decir malas experiencias, esos son memorias que se almacenan ¿en dónde? En nuestro cerebro, como si fueran la raíz del árbol, ¿sí? Y luego nuestra mente lo interpreta y llega a conclusiones. ¿Cuántos recuerdan el ejemplo que yo les coloqué de las bicicletas? Y eso genera unos pensamientos en mí. Esos pensamientos son como el tronco y las ramas del árbol. Entonces, el pensamiento que se originó en nuestra alma, ese pensamiento se convierte en biología pura, se convierte en ADN, que es lo que explica hoy en día la neuroplasticidad del cerebro. Se convierte en proteína en el cerebro. Y hay escáneres que hacen de cerebros donde muestran unas figuritas en ese escáner como árboles y aparecen como proteína del cerebro, o sea, causadas por pensamientos negativos de lo que te pasó. Mira lo profundo que es esto. Por eso, tú no puedes cambiar lo que te pasó, pero puedes cambiar tus pensamientos y crear un árbol vivo. Por eso, hoy en día tenemos personas que se están enfermando, porque no es tanto la enfermedad, sino que es una mente que está mal administrada, es una mente que tiene pensamientos que no son buenos. Entonces hay conflictos porque se generan de algo que tú interpretas de una manera negativa y no es la realidad, pero para ti es la realidad en ese momento. Entonces todo eso que yo tengo en mi cerebro, que está en mi mente, yo puedo decidir cambiarlo. Yo no puedo cambiar qué pasó conmigo en mi infancia, cómo fueron esos primeros años, pero yo sí puedo reinterpretarlo a la luz de la palabra de Dios y crear pensamientos sanos que se conviertan como proteínas en el cerebro. Y si mi mente y si mi cerebro está sano, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Va a estar sano también. Proverbios 23:7 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces Dios nos está diciendo, como tú piensas, así eres. Por eso es muy importante que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Luego, Deuteronomio 6:4 nos está diciendo: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor, ama al Señor tu Dios. Entonces está diciendo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí nos habla, podemos decir, de 3 dimensiones. El corazón representa nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. En griego no hay una palabra que englobe corazón, no hay una palabra que englobe corazón y mente, por eso se usan las dos, pero están como unidas. Ahora, cuando nosotros venimos a Dios, nuestro espíritu, porque somos un espíritu, pero que si estamos lejos de Dios, ese espíritu está muerto, está desconectado de la fuente de la vida. Cuando nosotros venimos a Dios, ¿qué hace Dios? Nos da vida a través de nuestro espíritu. Digamos que nos resucita. Por eso Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, entonces tú puedes nacer de nuevo. Amén. Porque tu espíritu cobra vida. Y cuando llegamos al Señor, entonces digamos que hay una lucha, porque está lo que representa mis fuerzas, mi cuerpo, este estuche, que es gobernado por todo lo que yo traigo desde que yo nací. Y todos nosotros, ¿qué dice la Biblia? Nacimos bajo el pecado, ¿sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando venimos al Señor, el Señor nos da vida a través de nuestro espíritu. Entonces empieza a haber una lucha entre nuestra carne, esta naturaleza, y nuestro espíritu que está siendo vivificado, y en medio, podemos decir, está nuestro corazón o está nuestra alma. Entonces hay una lucha entre ellos dos por
amén. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces, eso en la Biblia nos enseña que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu de Dios vivifica, nos resucita y nos ayuda o nos hace nacer de nuevo. Ahora, si la carne gobierna nuestras conversaciones, el resultado que va a producir es ese árbol con raíces. ¿Se acuerdan que yo traje eso hace 8 días? Y seco. Ese va a ser el resultado, una vida seca. Pero si tú dejas que el Espíritu gobierne tus pensamientos, tu mente, tus emociones, tu voluntad, entonces tú vas a crear vida y vas a tener vida en abundancia. Amén. Amén. Proverbios 4:23 nos dice: sobre todas las cosas guardadas, dice, sobre todas las cosas, cuida. ¿Qué vamos a cuidar? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de este determina el rumbo de tu vida. Si tú tienes un corazón lleno de toxicidad, eso está diciendo para dónde va tu vida. En el lenguaje actual, el mismo versículo dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Amén. Ella es la fuente de la vida. Entonces, corazón y mente están como allí, están como unidos. Ni siquiera lo que tú hiciste determina lo que puede haber en tu corazón. Porque el rumbo de tu vida no lo determina lo que te hicieron a ti. Lo vemos a través de José. El rumbo de tu vida no determina los pensamientos lo que haya pasado allí, sino que lo va a determinar cómo tú decides interpretar eso y darle un nuevo concepto y un nuevo significado. Ahora, vamos a aprender cómo José logra hacer esto. Y vamos a ver, número 1, lo que hizo José. Él reconoció lo que le pasó, pero miró a sus hermanos con compasión. Dice la Biblia que él los miró con ternura y los reconfortó. Cuando a ti te hacen algo, tú puedes tomar una decisión, y es mirar a esa persona con compasión. Cuando yo puedo ver a la persona que me ha herido, que me ha abusado, y la puedo ver con compasión, ese es el primer paso para mi libertad y para darle un significado nuevo a mi dolor y a mi trauma. Pero para eso yo tengo que hacer un proceso, como lo hizo José. ¿Y qué hizo José? En su corazón ya había perdonado a sus hermanos. Y yo sé que esto es algo tenaz, que muchas veces nos cuesta y que no es fácil, y es un proceso doloroso, pero es el primer paso para poder ir rumbo a nuestra libertad. Porque la humanidad entera está quebrada. Todos nacimos quebrados, todos cometemos errores, pero José se rehusó etiquetar a sus hermanos y en cambio eligió perdonarlos y mirarlos con compasión. Lucas 6:27 nos dice: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. En otras palabras, lo que está diciendo es: perdónenlos, no hablen mal de ellos, bendígalos. Cree que Dios está haciendo algo bueno con lo que alguien intentó hacerte para mal. Tú decides. Yo creo que Dios de esto va a sacar algo bueno para mí. Cuando tú logras llegar a esa conclusión, entonces tú estás camino a tu libertad. Amén. Amén. Es posible que tu mamá hizo cosas que a ti te dolieron, que te pudieron generar un trauma. Es posible que tus amigos te hayan traicionado. Es posible que tú mismo hayas cometido errores. Pero tú puedes
puedes hoy decidir mirarlos con compasión y mirarte a ti con compasión. Y decir, yo decido ver con ojos de compasión. Eso fue lo primero que hizo José. Y número 2, recuerda que Dios dispone de todas las cosas para nuestro bien. Amén, amén, sí, Señor. Dios dispone de todo lo que te ha sucedido, lo dispone para tu bien. Amén. Y mira que él dice, pero Dios, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo usó para mi bien. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Así que Dios usa lo que te han hecho para mal, lo puede usar para tu bien. Amén. Aún tus propios errores, Dios los puede usar para tu bien. Ahora, yo sé que cuando cometemos errores nos llegan muchas voces a nuestra mente y empezamos a culparnos. Yo por qué hice esto, yo no tenía que haber ido de la casa, yo por qué cometí este error, yo por qué me endeudé, yo por qué me metí en esa relación, yo por qué esto, por qué fulano me hizo aquello. Y empiezan esas voces a aparecer en nuestra mente. Pero no te quedes ahí. A eso añádele, pero Dios. Pero Dios. Amén. Amén. Pero Dios. Amén. Yo cometí este error, yo fallé, pero Dios puede hacer que de este error algo salga bueno. Amén, amén. No te quedes ahí. Termina de contar tu historia. Pero Dios puede hacer algo bueno con eso malo que ha sucedido. Amén, amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Porque cuando estamos en ese punto, recuerda, hay una lucha entre esta naturaleza y el espíritu, y en el medio está nuestra mente, y hay una lucha por quién va a gobernar tu mente. Entonces viene esta voz y te dice, no vale la pena, eres un fracasado, ¿para qué sigues? No eres importante, todos te dejan, estás solo. Pero el espíritu viene y te habla, no se ha acabado, no es tu final, Dios va a hacer algo con eso malo que te ha sucedido. Amén. Y esa es la parte de la historia que José decidió ver. Pero Dios lo usó para mi bien y me puso en este lugar para salvarles la vida. Amén, amén. Yo necesito decírselo a mi alma, pero Dios va a usar esto para mi bien. Pero de este error yo voy a aprender y yo necesito decírselo y recordárselo a mi alma. Amén. 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 Ahora, Filipenses 4:8 es un versículo que todos deberíamos de memorizar. Dios me ha enseñado a mí a pensar bien, a pensar bien. Amén. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que pensamos. ¿Y qué dice Filipenses 4:8? Y vamos a leerlo juntos. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Amén, amén. Sí, Señor. Si tú logras mantener tu mente enfocada en esto, tú vas a tener una vida sana, un cuerpo sano y vas a estar alineado con la mente de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero si tú empiezas a pensar, y es que esto va a salir mal, y este no me miró, no me quiso saludar, eso fue bien, eso es que le caigo mal, es que eso es que es orgulloso, eso es que es caído. Y si tú piensas alimentar ese pensamiento tóxico, negativo, las mentes empiezan allí a ahondar en ese pensamiento. Necesitamos aprender a tener una mente administrada. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Me pasa a mí. Yo he aprendido a pensar bien. ¿Alguien no me vio? No me vio. Está ocupado, está distraído. Y sigo, wow, libre. En Flowers, Carolina toma la vocería. Yo veo que escribe por el grupo. Yo veo que hoy tomó la palabra en reunión de líderes. Y yo digo, wow, alguien está ahí para ver lo que yo no veo. Amén. Alguien está ahí para ayudar
Amén. Amén. Porque esos pensamientos van a empezar a surgir y esas mentes van a llegar, esas voces a tus mentes van a llegar, y ahí es donde tú vas a tener que ser consciente. El semáforo, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué hay aquí, que necesita ser trabajado por Dios? Amén. Amén. Y ahora, si yo vivo de esta manera, soy libre de la opinión de otras personas. No me define lo que digan otras personas, no me define lo que piensan otras personas. Vivo controlada por el poder del Espíritu Santo y no por opiniones ni lo que digan otras personas. Amén. 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 Necesitamos administrar bien nuestra mente. Amén. Dios puede usar cosas malas para darte cosas buenas. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden creer esto? Díganme que viene a su lado. Dios puede usar las cosas malas para darte cosas buenas. Dios te perdonó, cometiste un error, Dios te perdonó. Yo cometo errores y lo hablo con el Señor, y cuando salgo de mi lugar secreto, yo sé que Dios me perdonó. ¿Por qué no me perdono yo misma? Y si Dios perdonó a mi hermano, a mi amigo, ¿por qué no lo voy a perdonar? ¿Por qué lo sigo etiquetando? ¿Por qué voy a hablar mal de esa persona? José no lo hizo con sus hermanos. Así es. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y esas voces empiezan a llegar. Yo, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué? Y la culpa. Pero Dios va a usar eso para mí. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble Dios! Que coge nuestros errores para hacer de eso algo bueno para nosotros. Amén. ¿Quién lo puede hacer? Solo Él, solo Dios. Amén. Así es. Y número 3, redescubre el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hizo José? Miró a sus hermanos con compasión. Y número 2, ¿qué hizo José? Reinterpretó eso. Y número 3, le da un significado. Le redescubre el propósito que Dios tiene con él. Amén. Amén. ¿Qué va a hacer Dios? Va a enseñarte algo con lo que tú estás viviendo. Amén. Hay un propósito detrás de tu experiencia. Sí, Señor. Hay un propósito detrás de tu dolor. Amén. Has venido herido, has venido con un trauma, rechazado, olvidado, traicionado. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, Dios va a usar eso para tu bien. Algo está creando Dios dentro de ti. Hay un propósito detrás de tu historia. Ahí no termina tu historia. Tu Dios determina quién vas a ser y a dónde vas a llegar y a dónde te va a colocar Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que hizo José. José no le echó la culpa a nadie. Él no le echó la culpa a sus hermanos. Él solo dijo, Dios me puso en este lugar. Amén. Pensó que sus sueños se habían acabado, pero Dios dijo, José, tus sueños están vivos. Amén. Tu propósito está vivo. Amén. Ahí se aplaude, Dios usó el trauma de José para darle un propósito. Segunda de Corintios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Amén. Un aplauso, Dios. Y Él dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Amén. No dice en algunas, en las más pequeñas, en las menos dolorosas. Él dice en todas nuestras dificultades. Amén. Y yo quiero decirte, lo que el enemigo quiso usar para destruirte, lo que el enemigo quiso usar para dañarte, Dios lo usa para levantarte. Amén. Sí, Señor. Lo que el enemigo quiso usar para dañarte, Dios lo va a usar para que tú puedas bendecir a otros. Amén. Tu lugar de fracaso se va a convertir en un lugar de ministerio. Amén. Tu lugar
lugar de dolor se va a convertir en un lugar de propósito. Amén. Porque cuando el diablo pensó que había ganado, el Señor apareció para levantar a José y no te va a dejar hundido aquí. Amén. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Amén. Y yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí necesitamos creerle más a Dios Amén. que a un trauma que vivimos. Amén. Creerle más a lo que dice Dios que a una experiencia dolorosa que tuvimos. Amén. Porque esa experiencia y ese trauma no determina quién eres ni tu futuro. Amén. Tú vas a ayudar a hombres a superar sus fracasos. Tú vas a ayudar a mujeres a salir y a levantarse de las cenizas. Amén. Lo que el diablo pensó que podía sepultar, él se olvidó de que Dios estaba ahí para levantarte. Amén. Dile que tienes al lado, tu dolor se va a convertir en tu ministerio. Amén. Amén. Sí, Señor. Y de Amén. la manera que Dios nos consoló a nosotros y nos consuela a nosotros, vamos a consolar a otras personas. Amén. Amén. Yo pienso en mi familia. Yo tengo un tío que yo admiro demasiado y lo quiero muchísimo. Y cuando veo y escucho las historias, no sé, algunos cuando fueron a una conferencia en Cali tuvieron el honor de conocerlo, abandonados por su padre, crecieron en una pobreza tenaz. A él le da una enfermedad que de 1000 le da a uno en ese entonces, y él queda paralítico, cuadrapléjico, y me contaba mi mamá, y él mismo cuenta y llora cómo lo sacaban allí a San Carlos, le colocaban un sombrero para que los trabajadores salían y le dieran una monedita, y él me dijo: Margie, yo pude haber crecido resentido con los ricos porque pasaban y no me daban ni una moneda, pero yo en mi corazón decidí perdonar, y hoy el Señor me ha usado para poder ayudar a muchos huérfanos y a muchas viudas, y ese es un ministerio que Dios le dio a él. Amén. Tú decides cómo interpretas ese dolor, ese trauma, tu historia. Tú puedes darle un significado nuevo y distinto a tu historia, pero atrévete a mirarla a través de los ojos de Dios. Amén. Y este año tuve una bendición de estar en una conferencia en Medellín y escuchaba una pareja de pastores que habían sido invitados a esta conferencia, y ellos fueron a hablar de su dolor, una experiencia de 7 años, su hijo con un cáncer que le dio en un ojo, y cómo el niño pierde su ojo, y él dice: Dios trató conmigo, con mi orgullo, yo creía que todo lo tenía, todo estaba bajo mi control, pero a través de esa enfermedad Dios hizo algo grandioso en la vida de ellos. Y no solamente escuché a ese par de hombres hablar de Dios, sino que el niño de 11 años al día siguiente estaba dando la conferencia, un ojo que tiene como prótesis, y él decía: en medio de mi dolor, Dios me dijo: es solo dolor, es solo dolor, lo que tú estás viviendo es solo dolor. Pero hoy el Señor está levantando esa familia y la está levantando para llevar esperanza a personas que están sufriendo enfermedades que parece que no llegan a su fin, y como año tras año están allí, y ellos están llevando consuelo a otros que están sufriendo por enfermedades con sus hijos. Y él decía algo que a mí se me quedó: tu dolor, tus circunstancias no pueden sobrepasar al propósito de Dios. Amén. Sí, Señor. Cuando tú dices: a pesar de estas circunstancias, a pesar de mi dolor, yo sigo sirviendo a Dios, eso se llama madurez espiritual. Amén. Pero cuando tú te escudas en tu dolor para decir: no voy a servir, ¿qué pasó con Dios? Que no contestó mi oración porque mi hijo pierde su ojo. Y él estaba diciendo, y en medio de ese proceso, cuando sintieron y pensaron que ya llegaban a su final, los llama nuevamente el médico y les dice: vénganse ya y traigan a su hijo ya, porque es posible que el cáncer que estaba en el ojo llegue a su cerebro. Tremendo. Pero esa pareja
los guayos con Dios. Nunca dijeron, no voy a predicar, ya no voy a servir, ya no vuelvo a la iglesia. Hoy andan por todo el mundo, cuentan su testimonio, andan con su hijo y él mismo habla de su proceso con Dios. ¿Por qué? Porque hay un padre y hay una madre que les ha enseñado a conocer a Dios en medio de su dolor. Amén. Y no debemos tener miedo a ser vulnerables, a decir, esto me está afectando, esto está pasando en mi vida. No tenemos por qué tener miedo a ser vulnerables, pero debemos recordar que el propósito que Dios tiene con nosotros va mucho más allá de lo que pasa en nuestra vida. Amén. No sé cuál ha sido tu experiencia, cómo llegaste a este lugar, pero yo puedo decirte que la gracia de Dios abunda para hoy sanar tu corazón, para que puedas ver tu historia y puedas contar una historia diferente. Porque cuando nos reunimos con mi tío, con mi abuela, porque ya están en la presencia de Dios, yo siempre escuché una historia que ellos contaban desde la perspectiva de Dios. Y siendo una niña, yo dije, yo quiero conocer al Dios de mi abuela, al Dios de mi tío y al Dios de mi madre. Tú puedes decidir cómo vas a contar tu historia. Amén, amén, amén. Tú puedes decidir si te quedas en las cenizas o renaces hoy con la gracia de Dios. Y ver a Dios detrás de tu historia. Amén. Y decirle, Señor, ayúdame a darle un nuevo significado a esto que yo viví, así como lo hizo José. Amén.